De nuevo, buenos días. La demora y bueno, de cierta forma me pidieron que edite y que hable un poco sobre integración sensorial. Yo sé que es un diplomado sobre psicomotricidad, entonces bueno, son dos cosas distintas, son dos cosas distintas en realidad. No sé, creo que ya les explicarán cuál ha sido el motivo, porque también me han invitado recién esta semana. Pero bueno, la idea es compartir un poco sobre los principios de integración sensorial y conocer un poco sobre aquellos aspectos de perfiles sensoriales que afectan el desempeño y el desarrollo de la persona, ¿no? Integración sensorial como habilidad o como parte de nuestros sistemas impacta en el desarrollo y en las habilidades de las personas. Entonces, no solamente es en los niños, sino también en las personas en realidad, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿todos son terapeutas físicos? ¿Todos terapeutas físicos? ¿Todos trabajan con niños? Con niños, ok. Más o menos, ¿qué idea hay de integración sensorial de parte de ustedes, colegas? ¿Tienen alguna idea? ¿Ha habido algún aproximamiento? Creo que es domingo y estamos cansados. Está bien. Colega, ¿usted cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Ya. Ajá. ¿Usted es, perdón, Ocán? ¿De aquí de Lima? Gracias. ¿Usted, colega? Mi nombre es Lucilena. Lucilena. Lucilena, y también hace mi trabajo con soy terapeuta física. Por integración sensorial es cómo vamos a procesar los diferentes sistemas, tanto vestibular, receptivo, auditivo, táctil, la parte de la atención también. Porque si lo procesamos bien, vamos a tener una buena respuesta. Muchos niños con autismo, TDAH, tienen esa parte, lo que es los sistemas alterados. ¿Usted, colega? Mi nombre es Rocío. Rocío. Esa es la primera clase de diplomado del año. Sí, todos se conocen, ¿no? Porque era la primera clase. Gracias. ¿Usted, colega? Soy Cindy. Sí. Bueno, por integración sensorial es por medio de esas actividades, equilibrar todos los sistemas. Ya. ¿Usted, colega? Mi nombre es Stephanie. Stephanie. Sí. Y con integración sensorial se trata más o menos de utilizar materiales para generar la activación de los sentidos, de los diversos sentidos del niño. Digamos, en un niño autista que pueda tener problemas a la sensibilidad, digamos, al tacto, entonces mediante los materiales que se utilizan, podemos generar a que él ya no siente el rechazo de poder tener un contacto con otra persona. Digamos, si tiene algún temor o alguna sensibilidad a poder utilizar algunos objetos, digamos, a poder tener
por lo que yo he visto es que utilizan como que espumas, algodones, guantes, como que para comenzar a generar actividad, activar su sensibilidad. Ya. ¿Usted, colega? Buenos días, mi nombre es Milagros. Bueno, el tema que usted me dice es procesar algunos sistemas en el área vestibular, aplicar un sistema básicamente. Ya, perfecto. ¿Tu colega? Buenos días, yo soy Erico. Con integración sensorial creo que trata de nivelar todos los sistemas de sensaciones, ¿no? Y conectarlo con el ambiente exterior, tanto como interno. Perfecto. Gracias. ¿Usted, colega? Mi nombre es Gina. Sí. Bueno, por integración sensorial viene a ser como un abordaje, ¿no?, multifactorial en donde se ve integrado los sistemas, ¿no?, y mediante estímulos, ¿no? Perfecto. ¿Ustedes, colegas, sus nombres? Ojalá bien. Estábamos hablando íbamos a hablar de integración sensorial hoy día, entonces si había alguna idea, si no hay idea, vamos a hablar. Un tema como todo estímulo que podamos hacer, todo estímulo que pueda ser preadaptado, organizado bajo un sistema de necesarios, puede emitir una respuesta en el entorno mediante los sentidos que son tacto, visión, auditivo, olfativo, aparte de los símbolos, ¿no?, cómo se readapta estos estímulos, cómo el cerebro emite una respuesta. Una respuesta puede ser, digamos, normales, una respuesta rígida y en otras una respuesta alterada, desorganizada. Una respuesta rígida y una respuesta desorganizada. Claro. ¿Rígido en qué sentido? No tanto rígido como una respuesta, digamos, normal, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo percibo algo, ¿no? Lo entramo, lo adapto bien y puedo dar una respuesta ante eso, ¿no? Ya. Y por otro lado, ya viendo la otra. Y si hay un problema de Claro, decisión, esta integración ya no va a ser la misma, sino que va a ser retirada, ¿no? Va a haber otra respuesta distinta. Bueno, Marco. ya Marco, sí. El tema de intersensorial viene a ser de las sensaciones que percibes, si está adaptado a esa velocidad, lo que hace como que yo siento algo para poder hacer un movimiento, ¿no? Entonces, como comentaba mi colega, el tema de los 7 sentidos importantes, los 3 externos o inconscientes, como es el táctil, vestibular o positivo, y los conscientes que vienen a ser los demás, ¿no? Entonces es importante saber ello porque si el niño, ejemplo, niños como un DEA o como un DHA o un RM, por ejemplo, tienen bloqueado, desordenado ese tipo de integración sensorial. Es como si no hay el control exacto, ¿no?, como un tráfico en hora punta. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, el tema de tener bien integrados estos sentidos para que ellos puedan desarrollarse normal en su día a día y en el cognitivo. Perfecto. Listo. Entonces, algunos de los colegas han nombrado que es como un proceso, otros colegas han nombrado que es el uso de los sistemas sensoriales y algunos colegas han hablado que es un abordaje. Y en realidad todo es correcto. Cuando hablamos de integración sensorial hay una serie de conceptos que uno empieza a pensar. Desde el punto de vista fisiológico, claro que sí que es un proceso en el cual los humanos, los seres humanos, las personas, ¿no?, procesamos información. Entonces, recibimos información por los receptores sensoriales, todos los sistemas sensoriales, ¿sí? ¿No? La información viaja al cerebro, procesamos información, clasificamos, ordenamos, tamizamos, decimos esto sí, esto no, y después vamos a dar una respuesta, como decimos, ¿no? Generalmente la respuesta es una respuesta que es como esperada al desafío que se está dando o al desafío al que se está enfrentando, ¿no?
cuando algunos colegas hablaban de que es un abordaje, cuando hablamos de abordaje, claro, hablamos de ya de una intervención, es la forma en cómo bajo estos principios intervengo, ¿no? Basado en un análisis y en un razonamiento clínico de ver qué cosa es lo que está sucediendo con el niño. Algunos de ustedes han nombrado uso de materiales. El uso de los materiales en función básicamente de lo que uno va a encontrar. No necesariamente usamos material específicamente para estimular un sistema sensorial, porque aquí vendría una diferencia entre lo que es estimulación sensorial y integración sensorial, ¿no? El que tú utilices un material y la respuesta que estás esperando es muy simple, muy básica, quizás nos estamos enfrentando a una forma de estimulación sensorial. Cuando estamos hablando de integración sensorial es que utilizamos esta información adaptativamente. O sea, si yo bajo una textura y no hay un uso de eso, no estamos hablando de integración sensorial, porque no hay un uso de eso. Entonces, lo que sabemos es que el sistema nervioso se organiza y planifica acciones de acuerdo a las demandas que estoy teniendo. Entonces, cuando estamos entrando en información sensorial, lo que estamos buscando es que la persona responda al desafío que se está dando desde el sistema sensorial que se está utilizando. El colega hablaba de psicomotricidad. Integración sensorial es distinto de psicomotricidad. Y es distinto de psicomotricidad porque tiene miradas distintas. O sea, sus objetivos que persiguen son distintos. Cuando estamos en psicomotricidad, estamos hablando de psicológico, ¿no? Motriz, en base al movimiento, el desarrollo y la potencialización de la psiquis, ¿no? Y en realidad, bueno, imagino que a lo largo del diplomado irán viendo las diferentes corrientes psicomotoras y los diferentes autores que hablan de cómo se establecen los principios de la psicomotricidad, ¿no? La psicomotricidad como forma de intervención desde los años 60 más o menos, ¿no? Y claro, un montón de autores, toda la escuela francesas, ¿no? Se basaban mucho en esos aspectos psíquicos, ¿no? Entonces, y después, bueno, ha ido desarrollándose y se ha ido nutriendo también de diferentes corrientes y de diferentes materias, disciplinas que han ido enriqueciendo, y aparte del conocimiento que ahora se tiene en la actualidad sobre la génesis del movimiento, cómo nos estamos moviendo. La integración sensorial en realidad también parte y nace en los años 60, más o menos entre los 50 y los 60, y nace dentro de la disciplina de terapia ocupacional. Jean Erickson empieza a investigar sobre cómo los niños se comportaban frente a las ocupaciones que estaban haciendo. Entonces, si ustedes recuerdan, como terapeutas físicos lo deben tener muy presente, ¿cómo eran los tratamientos de rehabilitación de los años 60? ¿Se acuerdan Bobat de los años 60? ¿Cómo era Bobat de los años 60? ¿Es igual que Bobat de los años 2000? No. ¿Qué decía Bobat y cómo era Bobat en esos años? ¿Se acuerdan de Berta Bobat, no? Sí, sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nada, un poquito. ¿Aquí alguien estudió en los años 90? No, todos son jovencitos. Nadie estudió en los años 90. ¿A partir de qué año? ¿Qué promociones son aquí? ¿2000? 2007. ¿Más? ¿Menos? Bueno, si ustedes recuerdan las teorías de rehabilitación de los años 60, una de las cosas que se creía era que el cerebro era rígido. Entonces, o sea, si bien es cierto, se trabajaba y se apostaba por cambios, se pensaba que no había plasticidad en primer lugar, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, los conceptos de plasticidad cerebral, ¿cuándo empiezan a aparecer como conceptos un poco más aceptados por la comunidad científica? ¿90s? ¿2000? ¿80s? ¿70s? En los 70 bailaban música dance, en los 80 estaba el rock, Madonna, en los 90s. ¿No?
En los 80 se empieza a hablar fuertemente de plasticidad cerebral con Bakipita, médicos que empiezan a escribir, pero en realidad plasticidad cerebral se empieza a hablar desde mucho antes y en rehabilitación mucho más, porque claro que tanto Boba, Brunstrom, Kabat, o sea, empiezan a notar de que hay cambios, o sea, que con la intervención terapéutica habían cambios, o sea, se recuperaba el paciente. No se tenía muy clara cuál era la génesis de esta recuperación, pero que la persona se recuperaba. Pero sin embargo, en los años 60, las corrientes terapéuticas eran repetitivas, rígidas, ¿no? No sé si ustedes recordarán en Bobat, antes en Bobat se hablaba de patrones inhibitorios reflejos, se acordarán ustedes, ¿no? Y las posturas que eran rígidas y que le daban como la contraria a la actividad refleja, ¿no? Entonces los PIRS, ¿se acuerdan de los PIRS? ¿No? Entonces uno ponía el niño. Entonces yo me acuerdo que cuando yo sí soy de los años 90, entonces yo me acuerdo que cuando me enseñaron Boba de la universidad, ponías al niño, lo cogías, lo sentabas así, lo movías. Y claro, nosotros de terapia ocupacional le poníamos el codo, le poníamos la clavija y lo hacíamos mover al pobre niño todo rígido así. Y tú como terapeuta estabas así, tratando de controlar toda la actividad refleja, ¿no? Entonces ahora sabemos que eso no. Nada que ver, eso no. Entonces, ahora sabemos que no, que en la medida en que la persona es capaz de responder a la demanda, ¿sí? Nuestro sistema nervioso se organiza. Entonces, organizamos y lo otro que sabemos es que nuestro cerebro no es que sabe del músculo específicamente, sino responde a la integridad de lo que se te está presentando, ¿no? Entonces, esos conceptos han ido haciendo cambiar las intervenciones terapéuticas. Entonces, cuando Jean estaba trabajando en los años 60 y empieza a mirar un poco esos conceptos, lo que ella hace es, estaba trabajando con niños con parálisis cerebral y venía, ella era discípula de Margaret Root. ¿Se acuerdan quién era Margaret Root? Tampoco se acuerdan quién era Margaret Root. ¿No? ¿No se acuerdan quién era Margaret Root? Margaret Root. Bueno, Margaret Root es una terapeuta físico y una terapeuta ocupacional. Trabajaba como jefa del departamento de terapia ocupacional en California, pero también tenía formación de terapia física y ella preconiza todos los principios de estimulación sensorial, ¿no? Entonces, en realidad, Margaret Root empieza a mirar cómo la persona responde ante estímulos, sobre todo a estímulos táctiles, ¿no? Entonces, ella es la que preconiza el uso del hielo, del calor neutro, del rodamiento para disminuir el tono muscular. Entonces, estaba ella estudiaba. Margaret Root no tiene muchas publicaciones, pero ella estudiaba un poco las respuestas táctiles y las respuestas visuales en niños con afectaciones neurológicas. Entonces, Jean era discípula de ella y trabajaba, yo iba a trabajar con ella, y después Jean pasa a trabajar, gana una beca en el Instituto del Cerebro y pasa a trabajar con niños con problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué observa? Lo que observa es que había niños que, sin tener un problema neurológico específicamente, ¿sí?, tenían problemas parecidos a los niños neurológicos, sobre todo problemas con la planificación motora. Entonces, ¿qué veía? Torpeza. Se veía torpeza. Pero decía, su hipótesis fue, ¿por qué niños que no tienen un problema neurológico central tienen dificultades en cuanto a planificación motora parecida a niños con parálisis cerebral? Y en realidad la pregunta tenía lógica. Ustedes que están trabajando con niños, ¿han dado cuenta que hay niños que no son neurológicos pero que parece que tuvieran una PC? ¿No? Que se mueven como en bloque y no tienen una lesión neurológica, descartada totalmente. O sea, no es un niño con parálisis cerebral, no es un niño que tiene una lesión, no hay como antecedente una hipoxia, o sea, no hay nada. Sin embargo, se les ve las dificultades de planificación motora, ¿no? Y se les observa niños que tienen como este comportamiento, niños con autismo que tienen estas dificultades así claritas, ¿no? Entonces, ella empieza a mirar y
y al preguntarse empieza a mirar por qué. O sea, ¿qué es lo que hace que estos niños que no tienen un insulto cerebral central tengan estos comportamientos como niños que sí lo tienen? Y empieza a investigar. Entonces empieza a mirar a los sistemas sensoriales y empieza a mirar la influencia que tiene el tacto, la percepción y el sistema vestibular en el desarrollo, en el desarrollo de los niños, ¿no? No se hablaba mucho en ese tiempo del impacto que tenían estos sistemas sensoriales, sobre todo vestibular y proprioceptivo, en el desarrollo. No es que quien hablara primero de la propiocepción, o sea, la propiocepción está estudiada con Sherrington en los inicios del siglo XX, ¿no? Y hay mucha literatura de Sherrington con la propiocepción, pero era algo que no se estaba mirando. Cabal hablaba de facilitación neuromuscular propioceptiva desde un punto de vista más de entrenamiento muscular específicamente. Jim Ellis empieza a estudiarlo y empieza a ver y empieza a encontrar una serie de habilidades y destrezas que dependían de la identidad del trabajo de estos sistemas sensoriales y que no estaban siendo considerados para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces ella lo que empieza a mirar es que, claro, personas que hacían ocupaciones diarias, ¿no? Porque ella era terapeuta ocupacional, no podían enfrentarse a poder hacer cosas simples como abrir un huevo, como coser, ¿sí? como cocinar o como sacar un bombillo. O sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué? ¿Qué hacía que una habilidad? O sea, ¿quién de nosotros no sabe abrir un huevo? ¿Quién no puede abrir un huevo? O sea, ¿por qué hay personas que no pueden abrir un huevo? ¿No? O si lo abren todos se... ¿No? Entonces, bueno, hay personas que se les rompe la yema siempre, ¿no? Pero eso sería lo de menos. Lo peor sería no poder abrir el huevo, o sea, o que se te abra y que se te caiga todo en la mano, ¿no? Pues lo que nosotros hemos conocido como torpeza, empieza a describirlo como falta de planificación motora y problemas de praxis, ¿no? Y entonces empieza a escribir y a hipotetizar la teoría. Entonces, la teoría de integración sensorial se empieza a preconizar en base a la investigación. Entonces ella investigaba, aplicaba y volvía a investigar y volvía a aplicar. Entonces la teoría ha crecido en base a las observaciones de la investigación que ha sido haciendo, tanto de ella como de otros terapeutas ocupacionales que han ido nutriendo la teoría de integración sensorial. Entonces, claro, como proceso es lo que decían, es la organización de la información del medio ambiente y del cuerpo, que se integra basada en toda esta información recogida por los receptores sensoriales para que procesemos y demos una respuesta. Como abordaje es un marco clínico de intervención para poder entender el comportamiento humano. Entonces, claro que podemos entender el comportamiento humano y es una de las cosas que ha permitido que podamos entender lo que nos sucede a las personas cuando estamos expuestos o no a estímulos sensoriales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay alguien que tenga algún rechazo con táctil, que le moleste etiquetas o que le moleste alguna cosa. No, perfecto. Si yo les digo que para que ustedes aprueben su diplomado de psicomotricidad terapéutica, tienen que hacer un estudio, una encuesta en los barracones del Callao y que tienen que recoger muestras sobre información de cómo los habitantes de los barracones del Callao se mueven. ¿Sí? ¿Qué piensan? Está loco. Sí, dice. Sí. ¿Ah? Es el diplomado. Sí, claro. Fíjense, el solo hecho, yo sé que lo estamos tomando como una broma, pero en realidad, si realmente fuera cierto, ustedes, como dice la compañera, se pensarían varias cosas. En primer lugar, yo creo que dejo el diplomado. No, está loco, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que han pensado con respecto?
¿Qué vino a su cabeza cuando les dije barracones del Callao, encuestas, tienen que averiguar cómo se mueven esas personas? Y encima van a ir en la noche. Temor, miedo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Inseguridad. Ahora, quiero que hipoteticen, quiero que imaginen, que se imaginen ya allí. Imagínense que ustedes están en los barracones del Callao en la noche, tocando puertas y haciendo una encuesta. Fíjense, la compañera ha hecho eso, ¿no? Entonces, probablemente, ¿cómo van a estar ustedes? Aterrados, asustados, hiperalertas. Entonces, si alguien te hace así, tú vas a saltar. Si te hacen así, y si es frío encima, tú vas a estar con un cuchillo, una pistola, y vas a salir disparada. Entonces, no va a ser lo mismo que yo en la clase a ella le haga así. Porque ella va a voltear y va a decir, hola, o licenciado, profesor, Jaime, como me quiera decir, me va a saludar. A que le haga yo así, ella no sepa quién es y está ahí en los barracones del Callao. Ella o va a saltar, o va a girar, o no va a girar, o su respuesta, o sea, va a ser una respuesta en hiperalerta. ¿Sí? En hiperalerta. Entonces, no es que ella sea defensiva táctica, es que ella está en hiperalerta. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que claro, los sistemas sensoriales lo que hacen es ayudarnos a responder a los contextos. Entonces, claro que nos podemos poner en hiperalerta y nos podemos poner hiperreactivos porque la demanda me lo está exigiendo. Entonces, lo que puede pasar con nuestra compañera, no repito su nombre porque es un poco difícil, pero que lo que podría pasar con nuestra compañera es que ella o responda, o salga corriendo, o se paralice, ¿no? O me agarre a puñetes porque es karateca, cinturón negro, y es, o sea, y gira y ¡pum! Y ¡plum! Me tumba. ¿Sí? O sea, esas respuestas podríamos estar esperando de eso. ¿Sí? Entonces, la integración sensorial lo que ha hecho es que nosotros podamos comprender el comportamiento humano frente a ciertas demandas y nos permita también entender nuestros perfiles, porque todos nosotros tenemos formas de procesar la información sensorial. ¿Sí? ¿Qué han hecho para llegar aquí a este lugar? ¿Ustedes conocían este sitio? ¿Sí? No. Usted sí, usted es caserita de los hermanos. ¿Has hecho otros cursos aquí? Sí. ¿Usted también? Sí, sí. ¿Qué han hecho para llegar aquí? Los que no conocían. ¿Qué has hecho? Ya, claro, busqué en Google Maps, inteligente, colega, súper precario, ¿no? Buscaste en Google Maps, miraste cómo llegar. ¿Y qué pensaste? Porque yo vivo aquí a 2 cuadras. Ya. Y de ahí caminando. Ya. ¿Y qué hicieron desde que te has levantado? ¿Qué has hecho? Todo lo que has hecho. Abrí el ojo, me destapé, ojo, no te tapaste, no sé. Con este calor no hagan nada más. ¿Te duchaste con la misma ropa que lo hice? No. ¿Te despertaste? No, te cambiaste, te fuiste a la ducha y te volviste a cambiar. Preparó. ¿Qué preparaste? Jugo de botella. Ya. Alistaste sus cosas y te vas. Tú, colega, ¿qué hiciste para venir? ¿Te despertaste? ¿O sigues dormido? No, te despertaste. Hay gente que sigue dormida. Sin alusión personal. No estoy hablando de nadie. Me desperté, me bañé y luego tomé desayuno. ¿Preparaste tú el desayuno? No, ya estaba listo. Ya estaba listo. ¿Tu mamá, tu papá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Tu papá preparó el desayuno? Ya.
tomé. ¿Qué tomaste de desayuno? Jugo de papaya con guaque. Jugo de papaya y guaque. Pan, ¿no? No. Solo jugo de papaya y guaque. Sí. Y después ya viniste. ¿Con ómnibus? ¿Con Sí. metropolitana? No, vengo de Chosica, con colectivo. Ah, vienes de Chosica, ya. Hasta aquí, Hasta Chota. hasta Chota y Bien. chévere. ¿Alguien ha hecho una rutina distinta? Nadie viene de fuera, de provincia. ¿No? ¿No? ¿Alguien ha tomado un desayuno que no haya tenido jugo de papaya? ¿Tú? ¿Qué has tomado de desayuno? Bueno, yo he tomado acá En la esquina, allá. Extracto de rana. ¿Qué has tomado en la esquina? ¿Cuál? Quimba. Pan con tortilla. pan con Tortilla. tortilla. Ya. Aquí podría ser Bueno, ya tengo que organizarme. un día antes. Tenía que andar lina, ¿no? Ya. Ajá. Después de ahí, bueno, al día siguiente, planificar más o menos lo que tenía que hacer, correctamente a la hora, bañarme, tomar un desayuno, aunque fue muy rápido, tomé un desayuno porque me demoré. Entonces, vine caminando, creo. Llegaste caminando, vives Sí, cerca. pero eso fue Ya. Ya, perfecto. Tú has caminado. Los que han venido en Metropolitano, ¿hay algo distinto del Metropolitano un domingo que un día cualquiera? Que la feca. Esperas más. Pero, Algunos que ya. pueden venir sentada, pero demora el carro. Ya. No hay estrés. Vamos a hacer nuestro pliego de reclamos al alcalde. Ya, perfecto. Fíjate, entonces las demandas cambian el domingo en el Metropolitano de un día cualquiera. En un día cualquiera vas como sardina aplastado así, ¿no? O sea, si eres defensivo táctil, o sea, ahí te curas. Totalmente. O te curas o sales loco de ahí. Yo soy defensivo táctil y la verdad, al Metropolitano, yo no tengo auto, o sea, también me transporto en movilidad pública, pero al Metropolitano. Y al tren, no sé, que es una cosa que estás haciendo. Sí, me salen todos los reflejos, el asimétrico, el extensor, todo lo que sales. Ahí me vuelvo neurológico. No, sí. Entonces, ¿por qué preguntaba? ¿Qué demandas sensoriales han tenido sus rutinas? Muchas, pocas. Bastantes. ¿Cuál? Sentidos, Sí, pero demandas, no sentidos, pero sentidos hemos usado creo que casi todo, por no decir todo, ¿no? O sea, hemos usado como desayuno, han usado gusto, olfato, tacto, visión, propiocepción, estimular, han usado todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gabriel? ¿Pero qué demandas? Han habido muchas demandas, pocas. ¿Ustedes se pueden sentar más cerquita? Sí, está muy lejos, para no gritar. Por ejemplo, la compañera hablaba del Metropolitano y la demanda táctil aquí ya no era tan intensa como un día típico de un día. Puede venir sentada, tranquila, durmiendo, puede dormir ahí sentadita. Porque no hay gente, ni nadie te está aplastando, los chorros están durmiendo a esta hora, nadie te va a robar, uno está más tranquilo, porque los chorros se levantan tarde, porque están asaltando hasta las 5 de la mañana, 6. A las 8 no hay chorros, ¿no? Entonces más o menos así, ¿no? Fíjate que el colega ha venido caminando. Entonces las demandas de él han sido distintas, ¿no? No sé de qué calle de Breña vienes. Breña más o menos es medio peligrosísimo como cualquier parte de Lima. Pero en la mañana de domingo generalmente uno sale un poco menos en alerta que cualquier otro día cualquiera.
¿no? Sus demandas han sido distintas de la compañera que ha venido en un transporte público, ¿no? Ella ha tenido que utilizar otro, porque ha habido otras demandas. Entonces, ¿qué tenía que hacer él distinto de las demandas de ella? Sí, yo creo que ella tuvo menos demandas que él, creo, porque ella se subió al bus y se sentó, mientras que él vino caminando. Y cuando vino caminando, él ha tenido más demandas porque ha habido más, aún cuando puede venir menos alerta que otros días, él tiene que estar más atento a lo que está pasando en la calle, hay más ruidos, más cosas, hay autos, motos, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, las demandas, ¿sabes qué pasa, colega? Lo que pasa es que son actividades tan habituales, que en realidad no pensamos en sus demandas. Fíjate, yo creo que acá todos nos bañamos, ¿no es cierto? Algunos más que otros, pero todos nos bañamos, ¿no? En verano sí nos bañamos todos. Entonces, y hay veces no veces. Pero fíjate que bañarte tiene una demanda sensorial alta. Aunque todos los días lo hacemos y no preparamos en ello, o sea, ¿qué demandas sensoriales tiene bañarse? ¿Qué piensas? ¿Tú te enjabonas antes de abrir la ducha? No, primero abres la ducha, ¿no es cierto? Hay gente que se baña con jabón líquido y primero se enjabona y después abre la ducha. Hay estilos y estilos. No hay una normalidad para decir así nos tenemos que bañar. Sí. Eso a los terapeutas ocupacionales nos complican la vida porque son patrones de desempeño ocupacional de cada quien es re distinto. No es que hay una forma de hacer las cosas. Bueno, pero fíjate, vamos a ponernos en el caso en que abrimos la ducha. Entonces, el agua cae y de por sí ya hay información auditiva y hay información táctil. ¿Sí? Después hay información táctil a la hora de que nos echamos el jabón y los que usan esponjas, trapitos, no sé, Scotch Brush, no sé, lo que usen para bañarse, entonces te pasa. ¿Cierto? Los que se lavan el cabello tienen otra demanda. Y las señoritas, las señoras que usan el cabello largo, es distinto de, por ejemplo, yo uso 2 gotas de champú o algo así, y ya está, porque tengo 5 pelos, ¿no? Pero las señoritas que tienen el cabello largo, es todo un ritual también lavarse el cabello. Y hay personas que tienen su ritual de lavarse el cabello, es un ritual, ¿no? Nosotros en TO, cuando analizamos las actividades, hablamos de los rituales. Porque hay actividades de la vida diaria que para nosotros son rituales, tienen su forma. O sea, yo para lavar el cabello pongo acá, saco mi acondicionador, mi champú, mi cremita, mi no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, entonces primero voy a hacer uno, el otro, y canto mi canción para el champú, tengo mi canción para el acondicionador, tengo mi y hago toda esa rutina, y todas esas tienen demandas, y muchas de ellas, esas demandas y esas cosas, no solamente están en función a veces de que el producto sea bueno o malo para mi cabello, sino también está en el olfato, ¿no? En el olor que tiene, ¿no? Porque al que no le gusta el coco no usa un champú de coco, o sea, jamás. Se marea, le da náusea, fastidia, o sea, ¿no? Hay gente que no a todo el mundo le gustan los mismos perfumes, los mismos aromas. Entonces, muchas de estas cosas, mucho de lo que nosotros hacemos en la vida diaria depende de nuestros estilos sensoriales, ¿no? Y la forma como nosotros hacemos las cosas van a depender. Lo que pasa es que están tan internalizadas, tan interiorizadas, que no reparamos en ellas. Entonces, vamos a pasar ahora al niño. ¿Qué pasa con un niño que recién empieza a experimentar? ¿Qué pasa con un niño que recién empieza a conocer y a aprender? ¿Cuál va a ser su estilo si esas diferencias sensoriales no son abordadas? ¿No? ¿Qué tanto las diferencias sensoriales las podemos llamar, como decían los compañeros, patológicas? ¿O son estilos y formas? ¿Qué es patológico y qué es mi estilo? O sea, no es patológico que a mí no me guste el coco, ¿cierto? No, eso no es patológico, ¿no? Pero sí podría ser distinto, porque no lo voy a hablar de patológico, sino de diferente, el hecho de que me eche el champú en el cabello y yo ¡guau! Empiece a gritar.
¿no? Independientemente de que sea el olor o sea la sensación del champú, ¿no? ¿O qué pasa si es que yo cierro los ojos y tengo que llevar la cabeza atrás? ¿Sí? Entonces, claro que hacer esto me da vértigo, me asusta, me pone hiperalerta, grito, le pego a la mamá, al papá, a quien me está ayudando con la acción, la actividad, ¿no? Y si esto no es mirado, entonces la persona que entra a la ducha se para aquí y el agua cae aquí y tú estás parado así. ¿No es cierto? Entonces, cierro la ducha, ya me bañé y sales, ¿no? Entonces, claro. Entonces, si uno se pone a pensar, hay actividades que tienen mucha demanda sensorial. ¿Ustedes creen comer? Y la comida nuestra tiene mucha demanda sensorial, ¿no? O sea, si yo les digo, vamos a un buffet criollo, da ganas de ir ahorita, ¿no? Desayuno solamente 4, así como que uno queda ahí con hambre. Si uno dice, vamos a un buffet, entonces tú te encuentras una suerte de sabores, de intensidades, de cosas más picantes, menos picantes, más dulces, más saladas, más agrias, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una aventura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pues ¿qué pasa cuando nos vamos afuera? ¿Qué pasa? ¿Alguno ha viajado al extranjero? ¿Sí? ¿Has comido? ¿Dónde has ido? A Indonesia. Pero ahí creo que la comida es muy picante. Muy picante. Y hay muchas hormonas. Todo es como que una hortaliza. Por eso la gente está. No comen carne. Porque deberían lavar. Y es todo lo que comida. Y no tiene sabor porque No, es picante y es sencillo. ya. Es toda una experiencia, ¿no? Y claro, uno se enfrenta a la experiencia de volver a comer cosas distintas y es como que, wow, ¿qué pasó aquí? Claro, y uno no sabe tampoco ni ya después de comer, porque eso puede ser un día, 2 días, pero si te vas 2 semanas, 3 semanas, es como que ya quiero comer lo que yo comía antes, ¿no? Claro, complicado, sí. Y claro, estas demandas es o te adaptas o te mueres de hambre. O sea, no queda de otra, ¿no? O te adaptas o te mueres de hambre, ¿sí? Y lo mismo pasa si uno va, pues, por ejemplo, yo cuando estuve en México también me pareció muy picante su comida, o sea, demasiado picante y no le encontraba sabor. Mientras que nuestro picante como que tú le encuentras saborcito, ¿no? Te comes tu papá la huancaína, qué rico, pica, pero tiene saborcito al queso, ¿no? La ají amarillo tiene su saborcito, ¿no? Entonces tiene sabor. En cambio ahí todo picaba y se te sale humo por las orejas. ¿Sí? Y claro, o sea, pica, mejor no digo, todo pica. O sea, todo pica, ¿no? Entonces uno se enfrenta a un desafío sensorial, uno se encuentra con que, a ver, ¿qué me voy a encontrar? Entonces, claro, a lo que yo digo un poco es que en el día a día nos encontramos con demandas y los niños se enfrentan a desafíos y demandas distintas. Fíjense, en esta sala, en la medida que yo voy hablando, ustedes me van escuchando los que tienen más interés, los que no están pensando en lo que tienen que hacer mañana, pero si yo les dijera en este momento, pongan atención a los ruidos que hay en la sala. ¿Se hizo más fuerte el sonido? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué si ese sonido está ahí todo el rato? O sea, nadie cambió la velocidad del ventilador, nadie le hizo nada. ¿Por qué se hizo más intenso? Por la tensión, por el uso que le das al sentido, ya, por la tensión, la agudeza que le das al sentido, ya. ¿Alguna otra idea?
al sonido. Y fíjense que yo he venido hablando desde que he entrado, y yo estoy totalmente seguro que en las pausas que yo he tenido de hablar, no le han prestado atención al ventilador, ni lo han escuchado. Y ahora que he hecho pautas, el ventilador está como un poquito más presente. Hasta que sigamos conversando y otra vez desaparezca de nuestro. Entonces la compañera decía por la agudeza del sistema sensorial, por la demanda, porque usted dio una orden. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar con nuestro cerebro? ¿Es importante que prestemos atención al ventilador? No es relevante. Entonces el cerebro lo que hace es prestar atención a lo que es relevante para la persona. En este caso lo relevante es la clase, la conversación, la charla, lo que estamos haciendo en este momento. Eso es lo relevante. Prestarle atención al ventilador no era relevante, ¿no? Pero ¿qué pasa con algunos niños que no pueden tamizar esto y sí le prestan atención al ventilador? ¿Se han encontrado con niños así? Sí. Yo ayer veía un video cómico de estos que Enchufe TV, creo que es. Y ellos hacen parodias de distintas situaciones de la vida. Y ayer veía un video en el cual había un estudiante, parecía este salón, el estudiante estaba allí y estaba en suplicatorio. No era un suplicatorio, era suplicatorio. Estaba así. Entonces, hacían la parodia, por supuesto. Decían, no sé nada, una mosca. Y volvía, no, concéntrate, no sé nada. Entonces le decía al compañero, fulanito, era la surgidora, otra mosca. Y decía, lo voy a bajar y lo voy a poner ahí como de ejemplo. Porque claro, eso sucede con las personas que tienen déficit de atención. Y a algunos de nosotros nos pasa sin tener un déficit de atención galopante. Algunos de nosotros estamos así como que atentos y de repente algo se nos cruza por la cabeza y ¡pum! Perdemos la... ¡Ay! ¿Habría desenchufado la plancha? Sí, la desenchufé, pero ya... dijimos, se dio la indicación ya, ¿no? Entonces, estas cosas nos pasan. El cerebro tiene la capacidad de tamizar y eso es una de las cosas, o de, podamos decir, del impacto que tienen los sistemas sensoriales dentro del desarrollo. Nos permite, ¿no?, clasificar, nos permite como priorizar qué es lo que es más importante para nosotros. O sea, si el ventilador tuviera un sismo, por ejemplo, ¿sí?, por más que la clase es interesante, lo más probable es que todo el mundo salga corriendo. Salga de aquí, por más que esto nos interese a todos. ¿Por qué? Porque la prioridad va a ser poner la vida a salvo, ¿no? Entonces, y quizás yo sea el que salga, esté estando último, quizás yo sea el que salga primero. O sea, no me importa los chan que salte por encima de las mesas, salga primero. Pero va a depender de cómo yo reacciono frente a un sismo, ¿no? Hace poco hubo un temblor fuertecito, hace como 2 semanas, y yo estaba en el 5º piso en la Cayetana. Entonces estaba justo con el director de la escuela y un grupo de profesores del área, hablando con él, y empezó el temblor. Y los coordinadores de lenguaje y de terapia física estaban acostados. Las colegas salieron así, disparadas, ¿no? Entonces, mis colegas que estaban aquí se quedaron así, pero como vieron cómo todas salieron, y uno dijo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo salen así? Todos se quedaron así para no hacer lo mismo. Sin embargo, todos estábamos listos a tener que salir y esto seguía, ¿no? Pero fue gracioso porque es interesante cómo lo social, ¿no?, te influye, te puede, o te ayuda a controlarte o no te importa, y tú sabes disparar. Entonces, ¿a qué viene esto con los sistemas sensoriales? Una de las cosas, una de las funciones básicas, fundamentales y primarias de los sistemas sensoriales es la supervivencia. Entonces,
Claro, la supervivencia es básica. De hecho, cuando nace un niño, el niño llora, come y duerme, y sus sistemas sensoriales son básicamente reflejos, y estos reflejos aseguran la supervivencia del niño. ¿Sí o no? Sí. O sea, tú le pones tu dedo en la boca y el niño va a funcionar, así haya pezón o no haya pezón. Es lo que, porque está preparado el reflejo de succión y de evolución para que te alimentes. El niño todavía no sabe si la leche es rica, fea, no. O sea, lo único que va a hacer es comer. Si le pones tu dedo en la mano, el reflejo de tensión palmar es para asegurarte, ¿no? Para que no te caigas, para que no te mates. El reflejo de Moro y todos estos, el asimétrico para la alimentación. O sea, todos estos reflejos están supeditados, dirigidos a la supervivencia. En la medida que los reflejos se integran, los sistemas sensoriales tienen que estar preparados para seguirnos ayudando a sobrevivir. De hecho, en el ejemplo que yo les ponía de los barracones del Callao, las sensaciones que ustedes han pensado están en función a su supervivencia. Porque ustedes saben que ahí las matan, o sea, ni siquiera que te roban, te matan, ¿no? Entonces, y yo les decía, la compañera o me enfrenta o me pega, ¿no? O huye, que son las respuestas fisiológicas básicas, ¿no? O te pego, o me quedo paralizado, o huyo. Es mejor decir, aquí corrió, que aquí murió, ¿no? Entonces, me disparo, ¿no es cierto? Entonces, esas son respuestas fisiológicas básicas. Y claro, eso es lo que hacen los sistemas sensoriales. Entonces, ¿qué pasa con un niño que es hiperreactivo táctil? ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen? Si yo tengo el tacto exacerbado, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, Gianmarco tiene el tacto exacerbado. Entonces, él las sensaciones táctiles las siente más intensas. Entonces, si yo le hago así, o así superficialmente, ¿cuál es la respuesta que pueden pensar que suceda con Gianmarco? ¿Qué es lo más exagerado que podría hacer Gianmarco? Que me dé miedo, ¿no es cierto? Que gire y ¡pum! ¿No? Entonces, me pega, me muerde, me patea, ¿no? O me empuja. Eso es lo más intenso que podría hacer Gianmarco. O lo que puede hacer de repente menos intenso es gritarme, ¿no? Llorar, salir corriendo, ¿sí? O simplemente se queda así, pero... Ahora, esto puede interferir con sus habilidades sociales. Sí, claro que sí. ¿En qué? Lo ponemos en un niño que va al niño y tiene que tener contacto. ¿Podrá estar en la fila? No. ¿Podrá estar en el patio de recreo donde todo el mundo corre? No. Entonces, muchos de los niños que están allí, la interpretación de lo que les sucede es que se sienten atacados. O sea, no es capaz de pensar en que la persona está jugando, o sea, la respuesta se da. Y lamentablemente las respuestas autonómicas, nosotros, y eso lo hacemos todos, primero actuamos y después pensamos. ¿No es cierto? Es como cuando estoy muy molesto con mi novia y la mando lejos y después digo, ¿por qué hice esto? No, porque pensé autonómicamente. Entonces después sufres y le pides perdón, pero ya fue. Si te quiere, te recibe, si no, ya no. ¿Cierto? Entonces, claro, nosotros muchas veces respondemos autonómicamente, sin pensar. Entonces, muchos de los comportamientos de los niños que están en estos perfiles son respuestas que no pasan por la corteza, son respuestas que damos desde lo autonómico. Entonces, claro que puedo morderte, patearte, pegarte, empujarte, insultarte, gritar, correr, irme, aislarme, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos niños que han sido diagnosticados con autismo y lo que eran defensivos táctiles, pero a rabiar. Y no era que eran autismo, era que era defensivo táctil. Problema de integración sensorial severo, ¿no? Entonces estaba aislado de toda la parte social y estaba siendo afectada, ¿no? Entonces, eso. Entonces, fíjense la lógica que tiene esto. Tiene una lógica,
¿no? Porque claro, los sistemas sensoriales están en función para que nosotros como seres humanos funcionemos, ¿no? Entonces claro, ellos no están funcionando en la medida que la sociedad les espera. Están funcionando distinto. Están funcionando distinto. Entonces, más o menos, les he dado una pincelada de lo que la integración sensorial mira, y por eso que les decía que es distinta de la psicomotricidad, porque su mirada es distinta. O sea, hay muchas cosas, porque claro, todos nos movemos, su sensibilidad, el movimiento es implícito. O sea, para cualquier cosa que yo haga me estoy moviendo, pero los objetivos que persigue la integración sensorial van en función al procesamiento sensorial y a la planificación motora, en función a poder realizar acciones y actividades que ayudan a tu desempeño ocupacional, ¿no? Entonces, y la psicomotricidad tiene otros objetivos, otra mirada, que es súper buena. Yo he sido profesor de psicomotricidad por muchos años en San Marcos. Utilizo psicomotricidad donde yo trabajo, pero la utilizo en otras vertientes cuando las dificultades son otras, ¿no? Integración sensorial se usa en otras cosas. Yo creo que lo importante y lo interesante de conocer la integración sensorial es que nos permita interpretar que hay comportamientos que no vienen de un berrinche, que no vienen de una mala crianza, que no vienen de que mal criado, y quiénes serán los padres de este niño, etcétera, etcétera. Fíjense, si yo, ponemos el ejemplo con el marco de hiperreactividad táctil, si él a esta edad fuera hiperreactivo táctil exacerbado, ¿en qué afectaría en este momento en su desempeño? ¿Podría ser una persona como media agresiva? Sí, podría ser. ¿Tus relaciones sociales como? Fíjense, piensen, una persona defensiva táctil y viene una chica y viene el novio y le quiere dar un abrazo. Entonces, ¿qué piensa el novio? No me quiere. O esta es rara, ¿no? O viceversa. Un muchacho que es defensivo táctil viene la novia y lo quiere agarrar y este es raro. ¿No? Claro, ¿no? Entonces nuestras relaciones sociales se pueden ver interferidas, ¿no? Nuestras preferencias, también las preferencias que uno tiene en función a tus actividades de tiempo libre pueden ser muy dirigidas de acuerdo con tus perfiles sensoriales, ¿no? Por ejemplo, una persona hiperreactiva auditiva no creo que disfrute mucho de una discoteca. Una persona que tiene hiperrespuestas en varios sistemas, o sea, imposible ir a un concierto, es muy demandante. Y claro, por la presión social tú puedes ir, pero a la mitad ya te quieres ir, ¿no? La gente que va un ratito y que después ya, ¿no? Que tú dices, ay, ya sabemos que él se va a la horita, ya se va, ¿no? Y saben cómo me pongo para que me invites a hacer la acción, ¿no? Entonces, claro. O aquella persona que es más bien buscadora de sensaciones, entonces es intensa, totalmente intensa, ¿no? Entonces busca sensaciones extremas y muchas veces se puede poner en peligro. No, ayer ha habido un accidente en el juego mecánico, ¿no? Ha salido volando una persona del gusanito, que no es un juego tan intenso, pero fíjense, algunos de ustedes han tenido experiencia con un juego mecánico al que los haya aterrado, totalmente aterrado. No, tú te diviertes en el juego mecánico. No subes. Ni siquiera subes. Ya. ¿A quién le gusta la montaña rusa así? Se podría subir así, pero te asusta. Claro, fíjate, ella se asusta, pero se sube, cierra sus ojos y ¡ah! ¡Pum! Baja. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No? Mientras que hay personas que se suben, gritan y no más quieren subirse a eso, o sea, nunca más. Y por más que le digo, pero vamos, te pago, te invito. No, absolutamente no. Es curioso, yo siempre digo, ¿por qué pagamos para asustarnos de esa manera? ¿Han subido alguna vez a estos juegos que son como ruedas, en donde las cabinas giran y la rueda también?
¿Han subido? ¿Y qué experiencia con eso? Ya no he vuelto a subir. No ha vuelto a subir. Yo no he vuelto a subir tampoco. Una vez es suficiente. Bravazo, dice, yo sí subiría. Quizás nuestra compañera sea más buscadora de sensaciones y los otros son menos buscadores. Algunos de nosotros, una persona hiperreactiva no sube a eso, le puede dar un ataque. O sea, es demasiada la demanda vestibular, ¿no? Pues tú ya sabes, tú miras nomás y dices, no, con la compañera dice, no, yo ni siquiera paso por el plan par, ni siquiera miro, no. O sea, no. Es demasiado, no, es demasiado. Entonces, claro, ella es más valiente que nosotros. No es que ella sea más valiente que nosotros. No es cuestión de valor, es cuestión de cómo proceso la información. Es demasiado. Yo una vez subí un juego que subía, así sentado así. El tubo estaba acá y toda la gente sentada así. Y tú subes, y de repente baja y tus pies quedan así del suelo, así. Entonces tú sientes que tu estómago, tu corazón, todo se quedó arriba y tú estás abajo y después cae. ¿No? Porque ¡fum! Entonces tú sientes una sensación vestibular intensa. No sé si les ha pasado a los que han ido a un parque de diversiones y hayan subido a muchos juegos. Después que tú te bajas, ¿cómo sientes tu cuerpo? La sensación de tu cuerpo. Sigues moviéndote. Y si cierras tus ojos es como que... ¿No? ¿Por qué? La información vestibular ha sido excesiva. Excesiva información vestibular. ¿No? Entonces, claro, eso es lo que le pasa a un niño hiperreactivo. El niño hiperreactivo vestibular siente muchos de los movimientos como si estuvieran subiendo a esas cosas que son tan intensas. Para nosotros ya eso es intenso. Pero el que tú sientas que un columpio sea intenso, ninguno de nosotros siente que un columpio sea intenso, pero hay niños que no pueden tolerar ese movimiento porque lo sienten demasiado intenso. Entonces, claro, una disfunción o una diferencia, vamos a llamarlo diferencia, la diferencia de la forma como proceso información sensorial nos brinda, nos indica de cómo es que yo estoy percibiendo esta sensación, y lo otro es que hace que yo me comporte de una forma u otra. ¿No? Nuestra colega, por ejemplo, que se sube y podría subir, uno le podría decir que compulsiva, mira cómo se sube, ¿no? Mientras que otros, ¡ay, qué miedoso! No quiere subir, ¿no? Y ya son las etiquetas sociales que nos vamos a poner. Sí, en el caso me comentabas que la compañera se asoma una vez que subís a esos personas que van hiperreactivos vestibulares. No, hiporreactivos vestibulares. Ya se podría llamar desde ahí. Se podría decir que la hiporrespuesta no es tampoco una disfunción. La hiporrespuesta es una forma como estás procesando. El que busca mucho es una hiporrespuesta. El que no quiere subir es una hiperrespuesta. ¿Sí? Entonces, para mí esto es muy demandante. Eso quiere decir que esta poca información, o sea, esto es como normal, se podría decir, ¿no? Es algo que cualquiera de nosotros se puede sentar y que se sientas miedo por esto, sería como que extraño. Entonces, la información sensorial es poca, pero me desencadena una respuesta exagerada. Eso es una hiperrespuesta. ¿Sí? Entonces, el hiperresponsivo lo subes un columpio, lo subes una resbaladera. El solo hecho de ver niños corriendo, porque claro, ¿qué hace el sistema vestibular? ¿Qué hace el sistema vestibular? Equilibrio, coordinación, terapeuta física, postura, terapeuta física. ¿Qué más hace? El cuerpo en el espacio, pero también detecta los cuerpos en el espacio, lo otro. Claro, te anticipa acciones, te prepara para planes, planificación motora anticipada. Entonces, claro, si todo el mundo se empieza a mover, el sistema vestibular se activa. Entonces, si yo soy hiperresponsivo vestibular, el solo hecho de que todo el mundo corra en el patio ya me asusta. Es como que si ustedes ven, bueno, las personas que sean católicas, si van a la procesión del Señor de los Milagros
Y pónganse que pasa algo, todo el mundo corre, o sea, aún no sepas por qué corre, tú te vas a asustar, ¿no es cierto? Esa es una respuesta como lógica, pero que todo el mundo corra y tú te pongas así, ¿no? Te implica una sensación de movimiento que no sabes cómo la vas a manejar. Y eso afecta a las personas que ya son hiperresponsivas vestibulares. El simple hecho de que la gente se mueva, en casos extremos, pues, en casos extremos, esas cosas pueden aparecer. El sistema vestibular hace un montón de cosas más, pero nos vamos a quedar como que ahí, como para poder entender. Entonces, claro, es lo mismo. Si yo te decía, si te tocó así, este estímulo es ligero, no tendría por qué causar un golpe, ¿no? Pero si él responde de manera exagerada, estamos pensando que él podría estar siendo una persona hiperresponsiva, porque ante un estímulo pequeño desencadena un umbral que hace que su respuesta sea exagerada, ¿no? Y cuando uno habla de abordaje de integración sensorial de Jean Yates, básicamente estamos hablando de tacto, percepción y vestibular. Pero en realidad hiperrespuestas hay en todos los sistemas sensoriales. O sea, uno puede ser hiperresponsivo auditivo, hiperresponsivo visual, hiperresponsivo olfativo, gustativo, etcétera, etcétera. El único sistema sensorial que no tiene hiperrespuesta es la propiocepción. No hay un comportamiento como decir esto se debe a una hiperrespuesta. No la hay. Todavía no. Algunos teóricos dicen que sí, otros que no, y justamente es porque la hiperrespuesta de la propiocepción, que tendría que ser una contracción muscular más intensa, o qué sé yo, muchas veces está en función también a información táctil, entonces está difusa, no es una respuesta como pura, ¿no? Entonces, pero en realidad en todos los demás sistemas sensoriales pueden haber hiperrespuestas. Entonces, fíjense la cantidad. Ahora, yo puedo ser hiperresponsivo en un sistema y hiporresponsivo en el otro, y ahí viene lo complicado de la cosa. Que soy hiperresponsivo táctil, pero hiperresponsivo vestibular, hiperresponsivo perceptivo, pero hiperresponsivo auditivo, y así. Entonces, soy un sancochado de respuestas, ¿no? Y a veces el desarrollo sensorial no es como el motor, en el motor uno sabe que el niño controla la cabeza, después, ¿no? De su prima pronto, el niño se sienta, el niño pasa, se coloca abajo, el niño se arrastra, el niño gatea, el niño se pone junto, el niño se para, el niño camina, el niño corre, es así. En los sistemas sensoriales no hay una claridad en que el niño va a sentir tanto a esta edad, tanto a esto otro, no. En lo visual es un poco más escrito, pero después, una vez que ya tienes todo tu campo visual, ya no hay las diferencias entre que tú tienes que hacer esto y eso no. Entonces ahí, y claro, lo otro es que los sistemas sensoriales ondulan en cuanto a cómo modulan justamente muchas veces por nuestras necesidades en nuestro día, ¿no? Hay algunas personas que están más alerta en el día, entonces que el día funcionan súper bien. Hay personas que en el día no funcionan, o sea, no es que no funcionen, pero no es tu momento más óptimo. Funciona más en la noche. Hay gente que es brillante en la madrugada, todo lo aprende en la madrugada, estudia en la madrugada, sabe que tiene que hacer las cosas en la madrugada. ¿Por qué? Porque su rango de alerta está así. Hay gente que no puede estudiar en la madrugada, o sea, es como que estuviera zombie toda la noche, no funciona. Hay gente que en la noche funciona mejor, en la mañana, en la tarde, depende. Y eso hace que tus niveles de alerta y de atención también cambien. Entonces, fíjense lo otro, eso considerado un aula, porque claro, en el aula hay niños más alertas, menos alertas, ¿no? Entonces, ¿quiénes aprenden y no aprenden? Nuestros sistemas escolares lamentablemente tienen muchas deficiencias. Y estas cosas que ya vienen de la neurociencia deberían estar siendo más consideradas para la planificación de clases y las horas académicas. Sí, entonces, vamos a eliminar la materia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, el objetivo de la charla de esta mañana es conocer la teoría de integración sensorial, que es lo que hemos estado hablando toda esta hora.
analizar el impacto de los sistemas sensoriales en el desarrollo y revisar las funciones de integración sensorial, ¿no? Entonces, ya hemos ido mirando algunas funciones. Se considera la hiperreactividad táctil y la hiperreactividad vestibular como disfunciones de integración sensorial. Algunos autores, algunos terapeutas ocupacionales le llaman estilos de procesar información sensorial y algunos le llaman disfunciones. ¿Y por qué algunos le llaman disfunciones? Porque justamente impactan demasiado en la forma como participa la persona. Entonces se le llama disfunción. Pero no es una patología, o sea, no es una enfermedad, ¿no? Los temas de integración sensorial están siendo parte de cuadros clínicos, están siendo considerados como signos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan el DSM-5 en autismo, ¿sí? ¿Han revisado autismo? ¿Mirado autismo? Si ustedes revisan un poco autismo, lo que dice el DSM-5 es que el niño tiene un problema de comunicación y de socialización, entonces hay restricción en la comunicación, dificultades para comprender el lenguaje hablado, el lenguaje lírico, ¿no? Dificultades con el comportamiento repetitivo, ¿no? Dificultades para las rutinas, ¿no? En todo lo que es comunicación, en todo lo que es socialización, dificultades con planificar, ¿sí? Y hipo o hiperrespuesta sensorial. Entonces la hipo y la hiperrespuesta sensorial está siendo como parte del diagnóstico clínico, está siendo un signo para determinar o diagnosticar autismo. Entonces, estos temas de hipo o hiperrespuesta sensorial están en este momento, en este 2020, siendo todavía tomados como un signo. Le llamamos disfunción en terapia ocupacional si ustedes leen la literatura de integración sensorial porque restringe la participación de la persona. Entonces lo llamamos una disfunción, pero no está todavía como una patología. Algunos están buscando y tratando de ponerlo como patología. Vamos a ver qué nos dice la literatura en algunos años, ¿no? Entonces, ahora, paramos. Cuando usted pueda comer, pues seguimos esperando. Sí, ya, 5 minutitos y cerramos. Ahora, cuando uno mira las disfunciones o estos signos, estoy hablando de hipo o hiperrespuesta, ¿no? Que es casi lo que les he estado explicando. Pero cuando miramos integración sensorial, nos vamos a encontrar que hay otras dificultades, como lo que les hablaba de la planificación motora. Entonces, hay aspectos de las disfunciones sensoriales que tienen que ver con hipo o hiperalerta, ¿sí? Hipo o hiporrespuesta, perdón. Y sí, hipo o hiperalerta, porque esto va a afectar directamente. Y lo otro está en función a praxis y planificación motora, ¿sí? Y otro aspecto que tiene que ver con discriminación sensorial, ¿no? Entonces, están estas tres vertientes y lo vamos a profundizar un poquito más a la hora que regresemos del desayuno. Aprovechar que nos están dando desayuno. Sí, discriminación sensorial. ¿Listo, colegas? Creo que dan 15 minutos.